Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 31 y 32. Versos 31 y 32. Vamos a predicar en esta noche por el tema Aquí manda Dios. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Alabado sea el Señor en esta hora. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche, y pidámosle a Dios que por su Espíritu nos hable de forma especial en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora te damos gracias por tu palabra, a la cual le acabamos de dar lectura en este día. Te suplicamos, Dios eterno, que tú uses esta palabra para hablar a nuestra alma y a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, conforme sea nuestra necesidad, para fortalecer nuestra fe, Dios mío, para estimularnos a continuar adelante, para destruir cualquier semilla satánica y todo aquello, Dios eterno, que de una forma o de otra quiere estorbarnos en nuestra búsqueda de ti, en nuestro crecimiento espiritual. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora. Te suplicamos, Señor, que tú te muevas con plena y con total libertad sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño, cada niña, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Sea el impacto de tu presencia mientras tu palabra es predicada. Desato, Dios mío, espíritu de alabanza, espíritu de adoración, mientras tu palabra corre como manantial de vida en este lugar, en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar y bendecir a su Dios con plena y con total libertad en esta noche. Bendecido sea el Señor en el día de hoy. Fueron unos fariseos los que le trajeron la noticia a Jesús. Si la noticia era cierta o era falsa, si era real que Herodes lo buscaba para matarlo o no, solamente los que le llevaron la noticia lo saben. Aunque algunas palabras después de esos versículos aparentan como que sí que era cierto. Aunque también puede ser que lo que ellos deseaban era que avanzara allá e irse de allí. Porque donde quiera que Jesús se metía, los fariseos eran los primeros que no lo querían ver, ni escuchar. Excepto 2 o 3 de ellos, entre los cuales se puede contar Nicodemo, que habían observado en él un poder, una autoridad y una manifestación de parte de Dios tan poderosa sobre la persona de Jesús, que tenían que reconocer, como Nicodemo lo reconoció, que aquel que estaba allí tenía que venir del cielo, porque nadie podía hacer las obras que él hacía si Dios no estuviese con él. Eso lo reconoció Nicodemo, y eso lo reconocieron muchos más, que sus ojos no estaban cerrados a la verdad de Dios, y que sus ojos no estaban cerrados a la verdad de lo que en aquellas tierras pasaba a través del ministerio de Jesucristo. José de Arimatea tuvo que reconocer también que en Jesús había algo especial que nadie poseía.
Y la Biblia dice que aún en la sinagoga judía había muchos que creían en él, pero que no se atrevían a confesarlo porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Bueno, lo que pasaba era lo siguiente, que al que se atreviera a hablar unas palabras a favor de Jesucristo, lo expulsaban de la sinagoga, lo sacaban fuera de la sinagoga. Porque la mayoría de las personas que ostentaban el poder y la autoridad dentro de la sinagoga eran enemigos de Jesús y estaban dispuestos a matar a Jesús. Y entonces en la sinagoga habían otros que creían en él, y la Biblia así lo confiesa, pero que no se atrevían a publicarlo con su boca, no se atrevían a hablarlo con su boca, porque tenían el temor a ser expulsados de la sinagoga. En otras palabras, el cargo, el puesto que ellos ostentaban delante de los hombres le era mucho más importante que el poder de Dios que ellos veían manifestar en Jesucristo. Los tiempos no han cambiado mucho. Hoy en día hay muchas personas también que saben que nosotros somos de Dios y que el poder que se manifiesta dentro de la iglesia es de Dios, y que la unción que se manifiesta dentro de la iglesia es de Dios, y que el espíritu que se mueve aquí es de Dios. Y a veces hay hasta líderes políticos que lo saben, hermano, y personas que ostentan cargos públicos y responsabilidades públicas que lo saben, pero a la hora de la verdad no se atreven a hablarlo con su boca porque tienen temor a perder la posición social que ellos tienen, temor a perder el poder político que ellos ostentan, temor a traer sobre de ellos la crítica de personas que están en un lugar o en un cargo más alto que ellos, y tienen miedo de confesar la verdad. Alabado sea el Señor en esta hora. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Porque hay que ser valiente para aceptar a Jesús, y hay que ser valiente para servirle en espíritu y en verdad, y hay que ser valiente para confesarlo públicamente, y hay que ser valiente para irse por encima de lo que piense el hombre, y por encima de lo que piense el político, y por encima de lo que piense el juez, y por encima de lo que piense el hombre de ciencia, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, el que ha tenido un encuentro con Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hace como hizo el apóstol Pablo, que abrió la boca y dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Alabado sea Dios en esta hora. Sacarraba aquí va siendo. Aleluya. Lo que lo hemos conocido a él, no nos podemos avergonzar de él. Nadie que le haya conocido de verdad se avergonzará de él. Nadie que haya chocado con la cruz del Calvario y haya tenido una experiencia de salvación se avergonzará del Dios que lo salvó. Hablará de él donde quiera que se pare, y nadie le podrá callar esa boca. Alabado a Dios en esta hora. Hablará de él en la escuela, hablará de él en la universidad, hablará de él en el trabajo, y donde quiera que se mueva, la palabra de Dios estará en sus labios, porque no se avergüenza de predicar el portentoso mensaje de Jesucristo. Nadie que lo haya conocido a él de verdad se avergonzará de él. Hay quienes se avergüenzan de cargar una Biblia, pero nadie que lo haya conocido a él se ha de avergonzar de cargar la palabra del Señor. ¿Qué es eso?, le dicen a algunos, que llevas en la mano. Y contestan: un libro. Y después lo esconden bien. Otros le dicen: mira, ponle un forro para que... No, porque si le pongo el forro, entonces sí que se parece una Biblia de verdad.
Y otros lo cargan bien chiquitito, escondidito dentro de la chaqueta, invisible, que nadie lo vea. Alabado sea Dios. Pero lo cierto es, estimados hermanos, que nadie que haya tenido una experiencia con el Señor se ha de avergonzar del Señor. Lo cierto es que si usted y yo hemos tenido una experiencia con Dios, hablaremos de Él, lo confesaremos a Él, publicaremos su verdad, su palabra y su nombre, aunque nos vaya la vida al hacerlo. Alabado sea Dios en esta hora. Si no hay nada más hermoso que hablar de Jesucristo, hermano, y no hay nada más hermoso que hablar del poder y de la autoridad de Dios, ¿para qué perder el tiempo hablando de otras cosas? Aleluya. ¿Para qué perder el tiempo hablando cosas sin importancia y cosas que no valen la pena, cuando uno se puede llenar la boca hablando del poder de Dios, la autoridad del Dios, del Cristo que murió en la cruz, se levantó al tercer día y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Alabado sea Dios en esta hora. Jamás aquí ascenda. Cuando se puede hablar de la unción de Dios, de esa unción tan linda que yo siento en este altar en esta noche. Oh, gloria a Dios en esta hora. Del poder de Él, de la autoridad que en Él hay, y del fuego que en Él se mueve para romper y para destruir todas las maquinaciones del diablo. Algunos se avergonzaban de Él, no se atrevían a publicarlo, no se atrevían a confesarlo. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que confesar a Jesucristo doquiera que nosotros nos movamos. Tenemos que hablar de Él doquiera que nosotros estemos. No nos podemos avergonzar. Pueden haber personas que a lo mejor tengan más estudios que usted, más preparación académica que usted, pero a la hora de la verdad, la Biblia dice: abre tu boca que yo la llenaré. Alabado sea el Señor. Yo he tenido la oportunidad de hablarle esta palabra a abogados, a doctores, a hombres con mucha letra, con mucho estudio, pero que saben mucho de lo de afuera, de lo secular, pero muy poco de la obra que Dios puede hacer en un hombre. Gente que pone en tela de juicio y en tela de duda lo que la Biblia habla, pero que cuando usted le habla a esas personas acerca de la experiencia de salvación que usted ha tenido, eso es algo que ellos no lo pueden borrar de usted. Yo cuando me encuentro con gente que no quiere creer en Dios, ni que dicen que no creen ni en la luz eléctrica, yo no gasto muchas palabras con ellos. Yo lo que hago es hablarle de dónde yo estaba y dónde yo estoy, de cómo yo estaba y cómo yo estoy, de lo perdido que andaba y de cómo Cristo me alcanzó cuando yo caminaba sin Dios, sin fe y sin esperanza. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso le calla la boca a cualquiera, hermano. Yo me acuerdo que cuando a mí se me acercó, y ustedes conocen mi testimonio, aquella joven de la cual yo les he hablado a ustedes en otras ocasiones, se me acercó para hablarme de Jesucristo. Yo comencé a insultarla a ella. Y yo la vi tan jovencita, la vi tan nena, tan niña, que yo dije dentro de mí: esta me la gano yo, porque con todo lo que yo estudiaba y lo que leí en la universidad allá, y todo lo que yo he leído de Karl Marx y de Lenin, y todo lo que sé del comunismo y el ateísmo, con eso yo la confundo a ella. Y mientras ella me hablaba a mí de Dios, yo le hablaba de política. Y ella hablándome de Dios, y yo diciéndole que la religión era el opio de los pueblos, que servía para mantener a las personas encerradas dentro de las cuatro paredes de un templo, para que no contemplaran la realidad social en la cual a nosotros nos había tocado vivir, y no se levantaran en armas contra el gobierno que mantenía a las personas con unas mentes en las cuales estaban enclaustrados solamente en lo que se les hablaba desde el frente de un altar, y tantas cosas más. Y le hablé un montón de cosas.
Pero hubieron unas palabras en esa muchacha que cuando las habló me cayó. Que cuando las habló ya yo no tenía respuesta para ella. De tal forma que al yo verme perdido empecé a insultarla y a decirle malas palabras hasta que la hice llorar. Y fue que ella me dijo a mí: mire, usted podrá decir lo que usted quiera decir, hablarme lo que usted me quiera hablar, para hacerme creer que Dios no existe. Pero usted con sus palabras no puede hacerme creer a mí que Dios no existe. ¿Sabe usted por qué? Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque sus palabras jamás podrán borrar de mí la experiencia que yo he tenido con ese Dios del cual yo le estoy hablando. Alabado sea el Señor en esta hora. En otras palabras, ella había tenido una experiencia con Dios. Ella no le servía a Dios por un cuentecito que le hicieron. Ella no le servía a Dios porque leyó que Dios existía en un papel. Ella había tenido su propia experiencia con Dios. Sabía que Dios existía porque la Biblia lo decía. Sabía que Dios existía porque alguien tenía que haber creado este mundo tan hermoso y tan perfecto en el cual nos ha tocado vivir. Pero más que eso, sabía que Dios existía porque ella se había encontrado con ese Dios en su camino. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo sé que Dios existe. Jamás Shanda, y usted lo sabe. Dele la mano al que está a su lado y dígale: yo sé que Dios existe. Yo lo sé. Que Él existe. Alguien tuvo que crear ese sol que nos alumbra en el día. Alguien tuvo que crear la luna que resplandece en las noches. Alguien tuvo que crear las estrellas, aleluya, que hermosean la noche. Alguien tuvo que darle forma a la flor. Alguien tuvo que darle color, aleluya, a la naturaleza que nos rodea. Alguien me tuvo que crear a mí. Pero más que todo eso, amados hermanos, creo en Él, porque un día yo estaba encerrado en mi cuarto y temblaba por la falta de drogas en mi cuerpo y de alcohol, alcohólico desde la edad de 9 años, adicto a drogas desde la edad de 15. Y ese día que jamás olvidaré, 27 de marzo, miércoles, temprano en la mañana del año 1974, se metió Jesús a mi cuarto, se reveló a mi vida, me libertó de la droga, me libertó del licor, me hizo nueva criatura y me llamó a predicar la palabra que desde este altar yo predico hoy. Alabado sea Dios en esta hora. Y muchos podrán usar el razonamiento que quieran usar, pero el razonamiento no puede borrar la experiencia que yo he tenido con ese Dios. Pueden venir multitudes de pruebas, de batallas, de luchas, de conflictos, de guerras, de problemas. Pero batallas, conflictos, guerras, problemas, luchas no pueden borrar la experiencia que yo he tenido con ese Dios. Cuando los momentos de aflicción se agolpan sobre de uno, la mente puede correr fácilmente hacia atrás y encontrarse uno con la experiencia de la salvación el día que Cristo libertó a uno de la esclavitud del pecado. Lo cierto es, amados hermanos, que el Evangelio, al igual que en los tiempos de Jesucristo, produce amigos y enemigos. La palabra que Cristo predicaba le produjo amigos, muchos amigos. Pero también le produjo enemigos, muchos enemigos. Por eso yo siempre he dicho que usted no tiene que buscarse los enemigos. Porque ¿para qué buscarse enemigos si el diablo usted se los regala, se los da de gratis? Así que aparte de lo que le da el diablo, ¿para qué buscarse más? Si con lo que el diablo da, basta y sobra, hermano. Alabado sea Dios en esta hora. Con eso da y sobra. Con eso tiene uno para estar orando todo el año. Bendecido sea el Señor. ¿Ah? No tiene usted que estarse inventando pruebas. No se preocupe, que ya hay quien se las invente por usted. Póngase a buscar a Dios, a ayunar, a orar, a cantar y a alabar a Dios. Y no se forme conflictos usted mismo, que ya por ahí hay quien tiene
para formárselos a usted. Nuestra vida debe ser una vida, amados hermanos, de mientras el diablo nos da duro, nosotros darle a él más duro. Alabado sea el Señor para siempre. El diablo tiene que entender que nosotros entendemos. Y él tiene que entender lo que nosotros entendemos y sabemos y comprendemos. Que lo entendemos, lo sabemos y lo comprendemos porque viene como una enseñanza directa de parte de Dios a nuestra vida. A veces el diablo quiere gobernar. El diablo quiere mandar, el diablo quiere dar órdenes, el diablo le quiere decir a uno por dónde meterse, por dónde caminar, qué es lo que tiene que hacer, a dónde puede ir y a dónde no puede ir. Pero usted y yo, aleluya, tenemos que pararnos frente al diablo y decirle al diablo, estate quieto, porque aquí manda Dios, alabado sea el Señor en esta hora. Fueron más o menos en ese juego de palabras el mensaje que Cristo le envió a Satanás. Está en todo el poder de su gloria, como Dios hecho carne. Hablando una palabra, hermano, que cuando salía por sus labios, traspasaba el corazón del que la escuchaba como una portentosa espada de dos filos. Cuando hablaba, temblaba todo el mundo. Temblaba el pobre y el rico. Temblaba el enfermo y el sano. Temblaba el que conocía a Dios y el que no lo conocía. Temblaba el que era religioso y el que no era religioso. Temblaba el sacerdote, temblaba el diablo, temblaban los demonios y temblaba el infierno cuando Cristo abría la boca, bendito sea Dios. Él abría la boca con autoridad. Cuando él hablaba, había que reconocerle la autoridad que en su boca había. Porque cuando se habla la palabra de Dios, con la unción del Espíritu de Dios, esa palabra se habla con autoridad. Y el que la escucha sabe si el que la habla, la está hablando con autoridad o no la está hablando con autoridad. Porque eso es algo que se siente. Se puede gritar mucho, pero en el grito no haber autoridad. Se puede brincar mucho, pero en el brinco no haber autoridad. Y cuando uno tiene el Espíritu de Dios, uno sabe, uno discierne, uno siente dentro de uno cuando el que habla, habla con autoridad. Bendito sea Dios en esta hora. Y Cristo hablaba con autoridad. Y esa autoridad se la reconocían. Y aún sus enemigos que lo perseguían para matarlo, sabían que él no era cualquier clase de persona. Sabían que estaban delante de alguien que era alguien especial. Ellos trataron de usar todo el conocimiento que en ellos había para hacerlo caer. Pero no les sirvió ni les valió de nada. Le tendieron trampas religiosas, pero las trampas religiosas no le sirvieron de nada. Usted ve el caso de la mujer que supuestamente fue encontrada en adulterio y que fue traída delante de él para preguntarle y decirle que Moisés la mandó a apedrear, que era lo que decía él. Eso era una trampa religiosa. Hay quienes tienden trampas religiosas, y aquello era una trampa religiosa. Querían usar la religión, el conocimiento que tenían de la palabra para tratar de que él dijera algo en contra de la ley de Moisés. ¿Y sabe usted por qué ellos hicieron eso? Y cuando lo hicieron ellos creían que podían hacer que él lo hiciera. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos sabían que él era bien misericordioso. Y ellos dijeron, ese hombre no va a permitir que matemos a esta mujer a pedrada. Él no lo va a permitir. Porque él es demasiado misericordioso y con los pecadores tiene una misericordia tremenda. Y si nosotros le llevamos a esta mujer allá a él y hacemos que él diga que no la pueden matar a pedrada, ahí mismo el pueblo lo apedrea a él. Porque se está yendo en contra de la ley de Moisés. Y ellos esperaban que él lo hiciera, que él se comportara como ellos pensaban. Pero las palabras de él los tomaron por sorpresa.
Cuando Cristo les dijo a ellos, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra contra esa mujer que está ahí, ellos no esperaban una respuesta así. Ellos fueron estorbados, perturbados. Óigame, hermano, ellos no sabían qué hacer. Yo me imagino que cuando Cristo habló, todos los ojos lo miraron a él, y que por un espacio de segundos, quién sabe cuántos segundos, las miradas se posaron sobre Jesús de Nazaret. No lo podían dejar de mirar, y en su mente decían, pero ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que habló? Nosotros no esperábamos algo así. Y empezar a tirar las piedras al piso y a desaparecerse todo el mundo. Mira, coge por donde primero pueda, vete por ahí, que con este hombre no hay quien se meta. Bendito sea el Señor en esta hora. Se desaparecieron todos, hermanos, todos se desaparecieron. Porque ellos tenían que entender que Jesucristo, que ellos lo miraban con ojos humanos y carnales, y cuando lo miraban a él, ellos veían a un hombre igual que ellos. Ellos tenían que entender que dentro de ese hombre estaba la plenitud de la gloria del Jehová al que ellos decían adorar y servir. Y no podían con él. No podían con él. Los sacerdotes no pudieron con él. Los fariseos no pudieron con él. Los escribas no pudieron con él. Los saduceos no pudieron con él. Los romanos menos. Nadie podía con él. Los demonios no pudieron con él. Satanás mismo en persona se le apareció, lo atacó, lo tentó, aleluya, pero Satanás mismo tuvo que reconocer que no podía con él. Alabados a Dios. Amasanda, Satanás no pudo con él. Oh, gloria a Dios. A usted no le da deseo de alabar a Dios cuando usted escucha eso. Usted no siente cosquillita en el corazón cuando usted escucha eso. Que Satanás no pudo con él. Y usted se perturba aquí abajo. Ay, que Satanás me está haciendo la vida difícil. Que si los demonios, déjese de cosas. Si usted le sirve al mismo Dios que yo le sirvo, y yo sé que es así, entiéndalo, apréndalo, créalo. Aquí manda Dios y Satanás no puede con él. Alabado sea el Señor en esta hora. Hacha aquí, ascenda, alabe a Dios. Bendecido sea el Señor en el día de hoy. La Biblia dice: se levantará el enemigo como un río, mas el ángel de Jehová levantará bandera en contra de él. Alabado sea el Señor. Eso es así. Y cuando él comenzó su ministerio y el poder de Dios comenzó a manifestarse en todo su esplendor, y comenzó a echar fuera demonios y a sanar enfermos y a sanar al paralítico y a libertar al endemoniado y a sanar al leproso y a abrirle los ojos a los ciegos y a destapar el oído del sordo y a desatar la lengua del mudo y a perdonarle el pecado al pecador, los escribas, los fariseos comenzaron a enfurecerse. Pero había uno que ocupaba la posición de rey. Se llamaba Herodes y estaba temblando de miedo, porque resulta ser que Herodes, antes de que Cristo se entregara por completo al ministerio que Dios lo había llamado, había aparecido en las regiones de Judea y de Jerusalén un hombre llamado Juan el Bautista, que se paraba frente al palacio de Herodes
y le hablaba las verdades de una forma que temblaba Herodes, temblaba la mujer de Herodes, temblaban los siervos de Herodes y temblaban todos los que estaban dentro de la casa de Herodes, y hasta la casa de Herodes temblaba también. Y temblaban porque era que Juan hablaba con autoridad. Y yo vuelvo y le repito, cuando una persona habla con autoridad se sabe porque se siente. Y Juan hablaba con una autoridad tremenda. Y con un poder espiritual tremendo. Y con un fuego de Dios tremendo. Y con una unción de Dios que era tremenda. Pero una cosa terrible, hermano, que sacudía a Herodes en el mismo trono. Y la mujer de Herodes le pedía a Herodes que lo matara. Y Herodes lo mandó a tomar preso, pero después que lo tomó preso no se atrevía a matarlo. Porque Herodes sabía que aquel Juan el Bautista, aunque él lo odiaba a la muerte y lo quería matar porque en su corazón había el deseo de matarlo, él no lo mataba porque él sabía que aquel era profeta de Dios, ungido de Dios, varón de Dios, saturado con el poder y la autoridad de Dios. Y había temor en él. Pero en una de esas borracheras que le daban, pues cayó y le mandó a cortar la cabeza a Juan. Pero después que le mandó a cortar la cabeza a Juan, no habían pasado muchos días que a Juan le habían cortado la cabeza y le dijeron a Herodes: mira, Herodes, tú mataste a Juan, pero ahora anda uno por ahí más poderoso que Juan. ¿Pero cómo va a ser? Mire, Herodes, lo que hace Juan no lo hacía. Juan bautizaba, también bautiza. Pero mira, echa fuera demonios. Levanta a los enfermos. El paralítico, olvídate, mira, una parálisis, Herodes, una parálisis para eso no vale nada. Lo coge, puede llevar 50 años paralítico y lo pone a caminar. Y los endemoniados, Herodes, mira, los endemoniados se arrastran al lado de él cuando él llega. Le dicen que lo conocen, que saben quién es, y hasta los demonios inclinan su cabeza delante de él. Mire, Herodes, levanta muerto. Levanta muerto. Que te estamos hablando ahora, hay que tenerle más miedo que a Juan. Y Herodes dijo: no, tiene que ser Juan que se ha levantado entre los muertos. Estaba loco Herodes, hermano. Herodes dijo: yo lo maté. Y alguien lo levantó de entre los muertos. Pero el hombre estaba, mira, hermano, con una encrucijada dentro de la mente, pensando quién le habrá puesto la cabeza al cuerpo, porque se la cortó. Y no solamente se la cortó, él se la entregó también a la hija de Herodías. Porque ella dijo: yo quiero que me traigan aquí en una bandeja la cabeza de Juan. Así que la cabeza de Juan hubo que cortarla, separarla del cuerpo y llevarla para allá. La Biblia después nos dice qué hicieron con la cabeza de Juan. A Juan lo sepultaron. Si le echaron la cabeza en el mismo hoyo o no, eso yo no lo sé. Lo cierto es que ahora le dijeron a Herodes que por ahí andaba otro que estaba haciendo cosas más grandes, y Herodes se puso a temblar y dijo: tiene que ser Juan, yo lo maté, y ahora se levantó entre los muertos con cabeza y todo. Alabado a Dios que está ahora. Pero Herodes no sabía, pero pronto lo iba a saber. Que el que estaba allí no era Juan, que se había levantado entre los muertos. El que estaba allí era más grande que Juan. El que estaba allí era más poderoso que Juan. Óigame, si Juan tenía autoridad, el que estaba allí tenía más autoridad de Juan. El que estaba allí fue aquel del cual Juan habló cuando estaba vivo y dijo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, al cual yo no le soy digno de desatar ni aún el calzado de sus pies. Alabado sea Dios en esta hora. El que estaba allí
era aquel del cual Juan había dicho: el que me envió a mí bautizando con agua me dijo que el que viene detrás de mí viene bautizando con Espíritu Santo y con fuego. El que estaba allí era el cumplimiento de las profecías. El que estaba allí, aleluya, se cumplían en él las palabras que los profetas habían hablado. Y llegó el momento en que Herodes dijo: bueno, pues a este también hay que matarlo. Hay que matarlo también. Maté a Juan, mato a este. Le corté la cabeza a Juan, se la corto a este también. Y vinieron unos fariseos, tal vez de los que creían en él, tal vez de los que sabían que en él había algo especial de parte de Dios. Y le dijeron: maestro, mira, sal y vete de aquí, porque Herodes te busca para matarte. Herodes se creía ser el campeón de los campeones. Parece que el haber matado a Juan, y como todavía no le había pasado nada, le dio a él como un poquito de valor. Y se atrevió a pensar que él también podía matar a Jesús y que no le iba a pasar nada. Herodes se creía, porque él era el que gobernaba allí, él se creía que él realmente era el que mandaba allí. Y entonces él dijo: lo voy a matar también, porque aquí mando yo. Y como aquí mando yo, yo no quiero a este Jesús por todo esto. Y aquí mando yo, y yo maté a Juan. Y a Juan le corté la cabeza. Y si este Jesús no se va de todo esto, lo mato a él también, porque aquí mando yo. Y le dijeron a Jesús: vete, Jesús, corre, salte de todo esto, que Herodes te busca para matarte. Y Jesucristo abrió la boca y les contestó: vayan y díganle a aquella zorra. Vamos a ver quién es el que manda ahora. Dele la mano al que está a su lado y dígale: vamos a ver quién es el que manda ahora. Jesús, Herodes, el gobernador, el que manda aquí, te va a matar. Vete de todo esto antes de que él te encuentre y te mate. Vayan y díganle a esa zorra que yo echo fuera demonios y hago milagros hoy y lo hago mañana, y que el tercer día yo voy a terminar mi obra. Alabado sea Dios en esta hora. En otras palabras, díganle a Herodes que aquí mando yo, que yo no me voy de aquí cuando él diga: yo soy el que mando aquí, y hago milagros hoy y hago milagros mañana, y yo hago milagros, aleluya, hasta que yo quiera. Díganselo a él que aquí mando yo. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Aquí manda Dios. Amashanda Kima Shata Laya Liba Sohama. Dije que aquí manda Dios. Aquí no manda Herodes. No. Ni ninguno de los secuaces de Herodes tampoco. Ni manda Satán, ni manda los demonios. Aquí manda Dios. Aquí manda Dios. Y Dios hace milagros hoy. Y hace milagros mañana. Y eso no hay quien lo detenga, ni hay quien lo pare, ni hay quien lo aguante. Alabado sea Dios en esta hora. Aquí manda Dios.
¿Quién puede parar el poder de Dios cuando está en manifestación? ¿Quién puede parar la unción de Dios cuando se mueve en un lugar? ¿Quién podía parar a Jesucristo? ¿Quién le podía decir a él quién se cree que era Herodes para decirle a Jesús lo que tenía que hacer? ¡Ah! Porque tenía un trono y estaba sentadito en su trono. ¿O acaso no sabe él? Pero yo le digo una cosa, aunque él nunca lo hubiera sabido, lo va a saber. Si no se quiso dar por entendido, lo va a entender. Lo que no quiso comprender en vida, lo va a comprender después de muerto. Porque viene un día cuando todos los muertos se levantarán. Y dice la Biblia que será puesto un trono. Y aquel que es semejante al sol, cuando está en todo su resplandor, se sentará en el trono para juzgar. Y a Herodes se lo van a traer a él ahí al frente. ¿Ah? Y cuando paren a Herodes ahí, lo mire, va a tener que bajar la cabeza. Y cada vez que abra los suyos, mire para allá. No lo va a poder mirar. ¿Ah? Y Herodes dice, ¿y tú quién eres? Yo soy el que te dijo zorra. Alabado sea Dios en esta hora. Pero tú allá abajo no resplandecías tanto, pero aquí arriba sí, mijo. ¿Ah? Y le van a traer también a Pilato. Y Pilato fue el que un día le preguntó a él, ¿acaso eres tú rey? Y se lo van a parar en el frente. Y Pilato no lo va a poder mirar tampoco. Y Pilato le va a preguntar, ¿y tú quién eres? Oh, yo soy aquel a quien tú le preguntaste en la tierra si era rey. Y yo te dije a ti que mi reino no era de este mundo. Mira, aquí estoy yo para juzgarte a ti. Tú me juzgaste a mí, ahora te voy a juzgar yo a ti. Alabado sea Dios en esta hora. Pero Herodes, todavía estando en vida, recibió por parte de la boca de Jesús una mínima parte de la autoridad que él como Dios tenía para hacer lo que él quisiera hacer. Vaya y díganle a aquella zorra que yo hago milagros hoy, que yo los hago mañana, y díganle, haciendo referencia a su muerte, porque le dijeron que Herodes lo buscaba para matarlo. Pues él, haciendo referencia a su muerte, por si acaso es verdad que me va a matar, díganle que después de que me mate, al tercer día, yo termino mi obra. Alabado sea el Señor en esta hora. Porque cuando él dijo al tercer día termino mi obra, lo que estaba hablando era del momento de su resurrección. Él sabía que lo iban a matar. No Herodes, ni tampoco cuando Herodes quisiera, ni cuando quisiera nada, ni cuando dijera Caifás, ni Pilato tenía autoridad sobre de eso. Porque bien claro le dijo él a Pilato, ningún poder o ninguna autoridad tendría sobre mí, si no te fuese concedida de arriba. No era cuando ninguno de aquellos seres humanos quisieran. Él mismo le había dicho a sus discípulos, alabado sea el Señor para siempre. Y les había hablado con claridad, dándoles a entender que ningún hombre tenía poder para matarlo a él. Diciéndole, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea el Señor en esta hora. Shama Ibra Shakiba. Así que ustedes me le dicen a esa zorra. Me gusta eso de zorra, por eso lo digo con fuerza, ¿ves? Sí, eso es que, mire, la zorra
es astuta, mala, traicionera. La zorra es un animal traicionero. Es un animal que se esconde para hacer lo que quiere hacer. La zorra es astuta. La zorra se esconde y con astucia va moviendo sus cosas, moviendo sus fichas, colocando cada cosa en el lugar donde la quiere tener para darle el cantazo. La zorra es un tipo de animal que se la juega toda para matar lo que busca y lo que quiere. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Y a Herodes le caía bien la palabra que Cristo había usado para él, zorra. Herodes era traicionero, con una mente que maquinaba el mal de día y de noche, semejante a muchos impíos y a muchos pecadores que maquinan el mal de día y de noche. Y de día y de noche preparan aún la maldad que le harán a otros. Cuando Cristo usó hacia Herodes la palabra zorra, Él sabía la palabra que estaba usando para describir el tipo de hombre y el tipo de personalidad que Herodes tenía y poseía. Y Cristo fue directamente al grano. No se andó con rodeo. Si Herodes me busca para matarle, díganle a esa zorra que con toda la astucia que tiene, y que con todo lo traicionero que es, y que con todo el tiempo que lleva maquinando y maquinando para destruirme, díganle a esa zorra que aquí mando yo y hago milagros hoy, hago milagros mañana, y al tercer día yo completo mi obra. Alabado sea Dios en esta hora. Yo me imagino a Herodes sentado en el trono de él. Herodes, hablamos con Jesús. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que se fuera de aquí porque tú lo buscabas para matarlo. Ah, se lo dijeron. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo que le digamos esa soja. ¿Cómo? Lo que oíste, Herodes, te llamó zorra. ¿Usted se imagina cómo se pondría Herodes, hermano? Oh, gloria a Dios. Lo enojado que tenía que estar Herodes. La ira que tenía que tener Herodes. Pero, amados hermanos, la ira de Herodes no podía contra Jesucristo, de la misma forma que la ira de Satanás no puede contigo y conmigo, porque aquí manda Dios. Alabado sea el Señor. Herodes puede estar todo lo enojado que estuviera, podía estar todo lo airado que estuviera, podía tener todos los planes que tuviera, pero Jesucristo le mandó un mensaje claro: tú no tienes poder para detenerme a mí. Díganle a Herodes que él no tiene poder para detenerme a mí. Que aunque él me busca para matarme, yo hago milagros hoy. Y aunque él me busca para matarme, yo hago milagros también mañana. Y aún si me mataren, al tercer día termino mi obra. Al tercer día. Si me matan, dígale a él que cuente 3 días desde el momento de mi muerte. 3. Que cuente el número 1. Que cuente el número 2. Y que esté atento al tercero, porque al tercer día la tierra tiembla, la tumba se abre y yo termino lo que comencé. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apláudelo con ganas. A su nombre. Oh, gloria a Dios, a su nombre.
Así que, amados hermanos, usted y yo no tenemos nada que temer, porque aquí manda Dios. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Aquí manda quién? ¿Aquí manda quién? ¿Quién es el que manda aquí? Dígalo bien fuerte, aquí manda Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Que lo escuche el diablo, que lo escuche el infierno, que tiemblen los demonios. Aquí manda Dios, aquí manda Dios, aquí manda Dios. Y hace milagros hoy, y hace milagros mañana, y el tercer día termina su obra. Alabado sea Dios en esta hora. Alabe la gloria de Jehová. Aquí manda Dios. Si el diablo no lo sabe, que lo sepa. Si no lo entiende, que lo entienda. Si no lo ha aprendido todavía, que coja unas clasecitas en esta noche y que lo aprenda, porque aquí manda Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Amashanda aquí, mashenda. Óigame. Y eso es una cosa que tiene que estar clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando eso está claro en nosotros, y hay esa claridad de mente y de pensamiento en nosotros, y estamos conscientes de quién es el que manda aquí, no importa por dónde se levante el enemigo, por dónde tire, cuánto vale. Nosotros sabemos que nosotros seremos los vencedores. Hay algo que usted y yo deberíamos de ministrarnos. Siempre estamos esperando que alguien nos ministre. Nosotros deberíamos de ministrarnos a nosotros mismos. Y ministrarnos a nosotros mismos palabras de fe, de fortaleza espiritual, de seguridad y de confianza en el Dios al cual hemos creído y al cual le estamos sirviendo. Ciertamente, amados hermanos, decía yo en una ocasión aquí, nada más importante que la presencia de Dios en un lugar, y aquí está. Nada más importante que la unción del Espíritu de Dios en un lugar. Porque la Escritura dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Eso es una cosa, amados hermanos, que no hay poder satánico que lo pueda detener, que lo pueda aguantar, que lo pueda parar. El diablo puede levantarse como él quiera levantarse, pero cuando la unción de Dios está en un lugar, el diablo choca con esa unción que ahí está. La unción de Dios detiene el avance del enemigo. Porque la unción de Dios en tu vida, la unción de Dios en la iglesia, la unción de Dios en el altar se levanta como una muralla que Satanás no puede traspasar. Se levanta como un muro de contención para detener todos los avances del diablo. Se levanta esa unción como una muralla. Mire, hermano, yo nunca me olvidaré de aquel testimonio que les conté en cierta ocasión a ustedes aquí, de una persona que fue donde un espiritista y le pidió que hiciera un trabajo para destruir a una persona, a una muchacha, pero esta muchacha era cristiana. Y el espiritista hizo el trabajo. Y los demonios vinieron donde el espiritista, y el espiritista les dio órdenes: tienen que ir a tal dirección. Hay una muchacha que se llama así, tiene tantos años de edad, destrúyanla. Y sale esa legión de demonios para allá. Pero cuando llegan a la casa de la muchacha, se encuentran que no pueden entrar. Y estuvieron durante muchos días tratando de entrar, pero no pudieron entrar.
Y viraron para atrás. Y el espiritista le dice, ¿ustedes hicieron lo que yo les ordené? Y ellos le contestaron, a esa casa no hay quien entre. ¿Cómo que esa casa no hay quien entre? No hay quien entre, dijeron los demonios. ¿Pero por qué? Dijo, mira, esa casa está rodeada de ángeles. Hay una pared de ángeles ahí. Y nosotros hemos estado tratando de entrar todos estos días, pero cuando queremos entrar los ángeles nos lo impiden, alabado a Dios. El espiritista se cree que tiene poder, pero más poder tiene el Dios que yo predico desde este altar en esta noche. Y el demonio se cree que tiene poder, pero más poder tiene el Dios que yo predico desde este altar en esta noche. Y hay quienes se creen que pueden hacer como a gusto y gana le da, y que pueden, aleluya, el diablo se cree que él puede destruir, que él puede derrotar, que él puede dividir, que él puede acabar con la obra que Dios hace, alabado sea Dios. Y es cierto que el diablo daría todo lo que tiene, hermano, para destruir la obra que Dios hace y la obra que Dios levanta, pero de la misma forma que Jesucristo le mandó el mensaje a Herodes, así se lo mandamos nosotros a Satanás en esta noche. Hay quien nos dice, mira, cuídate, porque el diablo te busca para destruirte, y nosotros contestamos, díganle a esa zorra que aquí manda Dios y que hace milagros hoy, hace milagros mañana, y al tercer día termina su obra. Alabados a Dios en esta hora. Y usted me dirá, hermano Naldo, le está llamando al diablo zorra. ¡Sí! Estoy molesto con él, lo estoy llamando zorra. Sacarrama aquí, Basenda. Y se lo hago confiando en la seguridad que tengo dentro de mí, de que le sirvo a un Dios más grande que él, y que no importa por dónde él se levante, el que está conmigo le aplastará la cabeza debajo de sus pies. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Oh, gloria a Dios! Siente el poder de Dios aquí esta noche. Vamos aquí a Senda, va. El diablo lo puede aceptar como un reto, pero el reto se lo lanza Dios en esta noche. Aquí manda Dios y no hay diablo que pueda con esta obra. Póngase de pie. Vamos a dejarlo ahí.